Este estudiante, que pesaba 2 toneladas, acababa de ser trasladado a una escuela para delincuentes. Al principio, quien le enseñó el colegio fue la representante de la clase, futura aspirante a ser la esposa del grandullón gordo. En el futuro, también llamaría la atención de la rubia más guapa del instituto. Incluso vendría a diario a molestar al gordo, queriendo salir con él. Si este bruto acepta, podría convertirse en un desastre monumental. Pero creo que, al final, el gordo prefiere a las morenas. En la cafetería, varios delincuentes quisieron acosar a la atractiva delegada de primero. Incluso la empujaron, pero nuestro gigantón gordo la salvó. Nuestro héroe no lleva capa, pesa 2 toneladas. Esto enfureció a esos tipos, así que volvieron para atormentarlo de nuevo. Con una sola mirada fría, todos se cagaron en los pantalones. La paz volvió para el chico gordo. Pero surgió otro problema. Captó la atención de un pez gordo. Tras romper la jerarquía en la escuela, recibiría un puñetazo en la cara como castigo. Al principio pensó que el chico era muy lento, así que lo esquivó con facilidad. El puñetazo que iba a recibir le rompería algunos huesos. Pero, al recordar la promesa a su madre de graduarse en paz, se detuvo y se lo llevó de lleno en la cara. Incluso fingió estar herido, pero todo era teatro. La chica quería llevarlo a la enfermería, pero ni siquiera sintió ese puñetazo. En el aula, parecía que todos se burlaban de él por estar gordo. Parecía Truck Kun sentado en la silla. Era así de grande. Pero todas esas burlas pronto llegarían a su fin. Tras intentar golpear a un enclenque y fallar estrepitosamente, el matón se enfureció al ver que todos se reían de él y decidió descargar su ira con quien usted ya sabe. Este mocoso no imaginaba la mala suerte que tendría ese día. Nuestro chico gordito se quedó inmóvil, como un muro impenetrable. El mocoso usó toda su fuerza para dar esa bofetada. Y justo cuando iba a impactar, llegó el contraataque en una fracción de segundo. Recibió un golpe tan fuerte que se desmayó al instante al estrellarse contra la pared. Nadie en la sala podía creérselo, ni siquiera el más fuerte. Y lo más impresionante es que estaba dormido. El cuerpo del nuevo estudiante simplemente reaccionó por ref. Un tiempo después, durante la clase, todos los estudiantes siguieron sentados sin decir una palabra, excepto el chico que dejaron inconsciente. Todos eligieron mantener la calma. Tras observar la situación, el profesor, intrigado, sobresaltó a todos los alumnos al preguntarles cuál era el motivo de su inusual silencio. El hombre, que con calma quería alguna aclaración, se encontró con gritos horrorizados que aseguraban que todo estaba bien. El anciano quedó conmocionado por el raro comportamiento de los estudiantes. Todos sabían que nunca debían dejarse descubrir. Tanto el profesor como el delegado se sintieron intrigados por esa conducta tan inusual. Mientras tanto, uno de los líderes más jóvenes quedó absorto en sus pensamientos. Hacía solo unos minutos, todos estaban desconcertados. Por lo ocurrido, empezaron a preguntarse por el estudiante de intercambio que derrotó a Hydra de un puñetazo. Dicho esto, uno de los alumnos se levantó de golpe de su asiento y corrió a contar la noticia al resto del instituto. Pero de pronto, alguien habló a toda la clase y dijo que se dirigía especialmente al recién llegado. Bullfist amenazó con acosar e intimidar a cualquiera que contara este incidente a los demás hasta el día de la graduación. Luego, el chico dijo que aquí seguro que todo el mundo despreciaría pasar tiempo con él. Las chicas cotillas, que lo veían raro, estuvieron de acuerdo, dejándolo sin palabras. Así que exigió a sus chicos que acabaran con este lío, haciendo que arrastraran a su amigo inconsciente de vuelta a su asiento. Entonces, Bullfist empezó a cuestionarse su propia debilidad, dejando intrigados a los demás. Algún tiempo después, tras la clase, él y sus amigos se reunieron en un lugar apartado. Cuando les preguntaron por su estado, Huang y Xin afirmaron, con la boca apenas capaz de articular palabra, que había creído haber encontrado su fin. Cuando les preguntaron por el motivo de reunirse en secreto, el líder afirmó que él mismo no estaba seguro, alegando que quería interrogar personalmente a ese individuo en particular. En ese momento, llegó, y tras tomarse un instante para asimilar la situación, se horrorizó y empezó a echar espuma por la boca. Al ver al aterrador estudiante de intercambio, Jiang Hu le instó a que se recompusiera, pero el chico estaba demasiado aterrorizado como para entender siquiera palabras sencillas. Huang Yinxin se apresuró a esconderse de quien creía que era un monstruo. Al ver esto, su jefe no tuvo más remedio que darle un puñetazo en la cara para calmarlo a la fuerza. Todos los demás se quedaron atónitos ante la estupidez de aquel chico. Dicho esto, el sublíder junior se volvió hacia el protagonista y los hombres exigieron una explicación. Entonces, Nawuk gritó con todas sus fuerzas y sobresaltó a todos. Luego dijo con calma que estaba allí para llevar una vida tranquila en el instituto, antes de hablar en tono amenazante y pedirles ayuda. Y, aunque los desfavorecidos creyeron que aquello era una amenaza, de pronto su líder le tendió la mano al protagonista en señal de amistad, y todos quedaron perplejos al ver que el recién llegado se llevaba bien con su líder.
Aceptando el apretón de manos, Jung-Hoo dijo que debían unir fuerzas para que ambos lograran ese objetivo. El resto de la banda se sorprendió de lo pacífico que terminó todo, así que Bullfist aseguró que era lo correcto, ya que su nuevo amigo era... Sin embargo, uno intentó decir que aún se metía con ellos, pero el líder afirmó que habían sido ellos quienes causaron el problema primero, y les pidió perdonar y llevarse bien. Y así, uno tras otro, el grupo de amigos se presentó ante el protagonista e hizo las paces con él, con la excepción del que estaba inconsciente. Poco después, un estudiante le preguntó al gordito si conocía todas las normas de ese lugar, pero al no responder, se dio cuenta de que el alto las ignoraba todas. Dicho esto, el chico explicó que todos estaban sujetos a ciertas normas en esa escuela. Dijo que el protagonista ya había aprendido por su cuenta muchas de ellas, pero que debía tener en cuenta que los cursos seguían una jerarquía y que cada uno tenía un líder asignado. El chico le informó de que el líder de su promoción había sido elegido hace poco, y cuando le preguntaron quién era, reveló que se trataba del bárbaro oso pardo. Entonces le preguntaron al que explicaba si el estatus de Park Tae-duk sería incuestionable. Aclaró que su título de líder podía arrebatárselo cualquiera que lograra vencerle en un duelo 1 contra 1. Aunque la tarea era probar la fuerza del alumno, la vida escolar de esa promoción estaba muy marcada por su líder. Y, justo cuando iba a hablar mal del líder actual, le taparon la boca de golpe. El grandullón estaba confundido, mientras que sus nuevos amigos se quedaron aterrorizados. Park Ki-duk había llegado junto con sus numerosos secuaces. Cuando el bárbaro exigió saber el motivo de su presencia en un lugar así, Jung-Hoo afirmó que todos estaban allí por la misma razón. El matón del oso pardo empezó entonces a burlarse de él por ser estúpidamente arrogante. El delegado de curso, enfurecido, les ordenó que le compraran pan junto con leche de fresa, pero el rebelde Jung-Hoo se marchó con descaro y afirmó que Park Ki-duk ya estaba demasiado gordo para esos caprichos. El delegado de clase, irritado por aquella provocación, interrumpió de mala manera. Exigió saber quién se estaba mostrando arrogante. Volvieron a interrumpirle, cuando alguien le pidió que fuera respetuoso y le instó a él y a su pandilla a dejar de acosar a los demás. El gran líder se sintió muy molesto por aquella humilde arrogancia y exigió que el educado aclarara sus palabras, pero no obtuvo respuesta. Dicho esto, uno de los esbirros vio en ello una oportunidad para destacar humillando a un tercero. Y así puso una expresión amenazante y le informó a Nawak de que el grandullón quería hablar con él. Pero al no obtener respuesta, empezó a burlarse de su peso, especialmente de su pecho demasiado desarrollado. Pero justo entonces, el chico se dio cuenta de que el protagonista era el mismo al que habían golpeado por sorpresa en el comedor y se rió de él. Luego lo amenazó con convertirlo en su tercer momento embarazoso, dándole un puñetazo en la cara, y pensó que su silencio era por miedo. Pero justo cuando pensó en burlarse del sombrero de nuestro héroe, el chico tranquilo le pidió con educación que lo devolviera a su lugar. La expresión de nuestro héroe era tan conmovedora que el otro empezó a temblar, así que tomó con suavidad el sombrero del chico tranquilo y lo colocó con cuidado en su sitio. Al oso pardo apenas asimilaba lo que acababa de pasar, y justo cuando iba a arremeter contra sus secuaces por aquel patético fracaso, alguien lo llamó de repente. El jefe se dio la vuelta. Los jóvenes matones estaban ahora ante unas señoritas, y uno preguntó si eran de primero. El bárbaro intentó parecer lo más educado posible, pues era la alumna de honor de su promoción, Kim So-young. Poseía una belleza deslumbrante, luego se fijó en nuestro protagonista y se asqueó por su aspecto obeso. La alumna de honor quería que el oso pardo la acompañara, pues Susie quería hablar con él. El grandullón se emocionó aún más, pues no era otra que Park Susie, de segundo curso. Dicho esto, se apresuró encantado a reunirse con la chica guapa. Su marcha repentina intrigó a sus secuaces, así que se detuvo un segundo y se dirigió a ellos. Al ordenarles que se encargaran de los rebeldes, el extraño ánimo de los secuaces se tornó de repente en un ambiente más violento. El que iba a acosar al protagonista les pidió que dejaran de ejercer la enorme presión que, de repente, él mismo había defendido. Al ver que no lo iban a escuchar, decidió salir corriendo antes de que pasara lo peor. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro héroe y sus amigos se vieron rodeados. Pues, cuando el líder daba su orden, su palabra era absoluta. Y si alguien ignoraba esa palabra, no le quedaba más que huir y cambiarse de instituto, o arriesgarse a ser castigado por el mismo jefe cuya autoridad había desafiado. Es decir, cuando el líder da órdenes, nadie puede desobedecer. Siguiendo esa lógica, el del afro explicó que, como alumnos de primero, están obligados a respetar las palabras de su líder, y dicho esto, comenzó la iniciación del menospreciado, mientras golpeaba al primer alumno en el estómago, haciéndole sufrir de dolor. Los demás no podían creer este escándalo. Na Seong-wook, que lo vio todo, estaba especialmente indignado por esta injusticia. Entonces, los secuaces empezaron a burlarse de las miradas sombrías de Bullfist. Pero,
Justo cuando el del afro dijo que tenían las manos atadas, lo interrumpió de repente el protagonista, quien, pese a sus dificultades para seguir las normas, afirmó que quien acosa a los demás es, en realidad, un enemigo. Uno de los alumnos, molesto por esas nobles palabras, le hizo una peineta al héroe, diciendo que lo que decían sus líderes era ley, pero el gordo lo hizo callar. Alzando la voz, Nahuk afirmó que los acosadores son sus enemigos, y dicho esto, nuestro héroe decidió someter a los acosadores a su control. Mientras tanto, en otro lugar dentro de la escuela donde se estaba celebrando una reunión opresiva, Zombie confirmó a sus superiores que el oso pardo había sido nombrado oficialmente líder de los alumnos de primero. Esto hizo que alguien se riera histéricamente. Luego, alguien le preguntó al chico rubio quién creía que ganaría en una pelea entre él y el nuevo líder de primero. Yang Jun afirmó que el oso pardo seguía siendo un novato débil. El loco se levantó rápidamente de su silla, dejando a Zombie incómodo mientras le pedía que aclarase si creía en su victoria o no. El rubio lo confirmó y afirmó que el alto de camisa roja era único entre los de su ascenso. En ese momento, el protagonista, que sostenía que el esbirro era su enemigo, decidió comenzar a someterlo. Entonces dio un salto y adoptó una postura de combate. Un segundo después, con su juego de pies, todo quedó listo. Todos quedaron intrigados. Era la danza de pasos, una técnica secreta de ocultación llamada oculto en el humo, que dejó a todos ciegos. Uno de los matones creyó haber visto al gran héroe, así que intentó golpearle de inmediato. Su poderoso ataque se disipó en silencio entre el humo. El villano, confuso, no logró ubicar al héroe gordito, que de pronto apareció detrás y le susurró al oído, dándole un susto mortal. En ese instante, el matón salió despedido contra la pared. Y justo cuando el resto no podía creer lo que había pasado, un segundo hombre fue sorprendido y derrotado de un solo golpe. El afro no lograba asimilar la situación. Todos estaban ahora a merced de un alma bondadosa que seguía ocultándose entre el humo. El estudiante quedó horrorizado, diciendo que esa técnica se consideraba una trampa. Pero en ese mismo momento, se encontró solo en un interminable mar de blanco. Pero justo cuando el humo se disipó, el afro, que se quedó atónito, apenas podía creer lo que veía. Al mismo tiempo, en un lugar seguro, los amigos del protagonista comenzaron a reprenderle por sus acciones, lo cual le confundió. Al ver que habían decidido huir en lugar de contraatacar, uno de ellos afirmó que estaban condenados, ya que su transgresión de la norma sin duda provocaría la intervención de los superiores. El líder dijo entonces que él habría afrontado la situación si el protagonista no se le hubiera adelantado, y que debían ir con cuidado con lo que hicieran después. Todos se quedaron horrorizados, pues los veteranos sin duda investigarían su delito. Solo entonces el líder se dio cuenta de que faltaba alguien. Mientras tanto, de vuelta en el afro, el chico se encontró ante una presencia de aura abrumadora. Al ver tanta magnificencia, los secuaces asumieron al instante que era el verdadero líder del grupo. Aquel individuo no era otro que una pobre hidra, recién despertada de una siesta forzada. Al preguntarle si este era el verdadero culpable, el estudiante se lo confirmó con firmeza a Brown Bear, afirmando que habían sido agredidos por Huang y Xin. Pero el líder aún dudaba. Los matones le aseguraron a Brown Bear que el que parecía débil sí los había atacado y que debía estarles jugando con la mente para ocultar que él era el verdadero jefe. Hydra se disculpó, diciendo que no tenía idea de lo que pasaba, antes de dibujar una sonrisa malévola y reafirmar su ignorancia otra vez. El matón, horrorizado, señaló entonces la expresión malvada que el supuesto líder acababa de mostrar, haciendo que, a ojos de su jefe, pareciera un delirante. Parkiduk le preguntó de nuevo si de verdad estaba detrás de todo, pero Huang y Xin lo volvió a negar, preguntándose si realmente había mostrado una sonrisa malvada. En ese momento, alguien entró en el edificio. Y justo cuando Brown Bear interrogaba al joven, esa nueva presencia le confirmó que era evidente que Hydra no era a quien buscaba. El jefe, intrigado, se dio la vuelta. Sus secuaces insistieron en que habían traído al verdadero. Sin embargo, su superior, enfurecido, los hizo callar de inmediato. Dicho esto, el esbirro se dio cuenta de que había confundido a un estudiante inocente con el principal culpable, en un momento de pánico. Y así Brown Bear por fin comprendió que no había manera de que el rubio enclenque hubiera golpeado a sus esbirros, lo que significaba que Bullfist era el único sospechoso que quedaba. Los dos volvieron a quedar frente a frente. Park y Duke empezó a preguntarse qué debería pedir para compensar esta injusticia. Sin embargo, al no recibir respuesta, decidió mencionar a los veteranos, afirmando que Bullfist y su pandilla se meterían en problemas si intervenían, lo que le hizo disculparse de inmediato. Los matones lo vieron como debilidad y empezaron a reírse. Sin embargo, su líder les pidió algo de respeto, dejándolos avergonzados y callados. Jong-Hu quería que su enemigo lo castigara a él y dejara en paz a sus hombres.
Kid Duke preguntó por el destino de la persona a la que había afectado, así que no aseguró que fuera a renunciar a nada a cambio de su libertad. Al ver que Hydra no le había hecho daño en persona, Brown Bear le ordenó que se largara. El chico, aterrorizado, recibió un gesto de cabeza de su líder, instándole a irse. Dicho esto, el Insin derrotado se levantó y dio las gracias a su líder antes de salir al fin de la habitación. Entonces, el gran líder recordó las palabras de Bullfist y pidió a sus hombres que no lo dieran todo al inicio. Al ver que los secuaces estaban deseando darle una paliza, Jung-Hoo se preparó para lo peor. El primer alumno corrió hacia Bullfist y le dio de inmediato una patada en el estómago. El joven sintió la patada antes de caer de espaldas. El chico se preparó y le dio una patada en el estómago. Una vez más, Brown Bear miró con incredulidad mientras sus subordinados empezaban a pisotear a su enemigo. Pero al ver lo bien que lo estaba aguantando, Brown Bear se alteró de repente. Afro, que se lo estaba pasando en grande, fue agarrado de pronto por el hombro y apartado sin miramientos de un empujón por su sanguinario líder. Al ver esto, Bullfist empezó a temerse lo peor. Al ver lo bien que el chico estaba aguantando la paliza, el líder también decidió propinarle su propio golpe. Entonces agarró al joven por la pierna y se dispuso a retorcérsela. Todos quedaron horrorizados cuando su líder dijo que Jung-Hoo no debía resistirse y que debía someterse dócilmente. Y dicho esto, se le infligió algo espantoso. Poco después, los amigos de Bullfist irrumpieron y corrieron hacia su cama, quedándose horrorizados por lo que vieron. El chico los saludó con una sonrisa. Él, que se encontraba en un estado lamentable, se alegró de ver a sus amigos. Jung-Tae se enfureció enormemente ante aquella atrocidad. Sin embargo, el jefe afirmó que el asunto ya se había zanjado. El de sangre caliente quería ir a vengarse, pero su líder lo detuvo. Jung-Tae no podía entender cómo Jung-Hoo podía estar tan calmado y afirmó que el estado en que lo habían dejado era inaceptable, especialmente con la pierna rota. Bullfist dijo que se lesionó la pierna en un accidente de moto. Aunque los demás le creyeron, Jung-Tae seguía con dudas. Entonces le preguntó a su jefe cuál sería el siguiente paso. Sin embargo, el que estaba en el hospital dijo que no tenía ni idea cuando le señalaron que Brown Bear y sus hombres podrían haberle hecho daño. Una vez más, el chico calmó a su banda, diciendo que pediría entrar en BTS en cuanto se recupere del todo. Reafirmó sus palabras una vez más y pidió a sus amigos que estuvieran siempre atentos. El término BTS confundió al recién llegado. Uno de los hombres le aseguró al jefe que no debía hacerles caso y que debía preocuparse por sí mismo. Bullfist bromeó, diciendo que le apetecía disfrutar de algo de tiempo libre fuera de la escuela. Y mientras seguía la conversación alegre, Jung-Tae se dio cuenta de que el grandullón se marchaba. Todos estaban pendientes del líder herido, y entonces notaron que el gigante salía de la sala antes de alejarse. Justo en ese momento, alguien corrió hacia el grandullón y le exigió saber a dónde iba. Entonces Luke se detuvo. El chico instó al gordo a dejar lo que estuviera haciendo. Jung-Tae afirmó que el protagonista tenía la culpa de lo ocurrido allí, diciendo que todo el grupo lo habría delatado enseguida si no hubiera sido por su vecino. Jung-Tae afirmó que Puño de Toro nunca vio a nuestro héroe como un amigo, por eso le instó a actuar por él. El chico lo amenazó con que, si montaba algún escándalo, lo denunciaría enseguida ante los veteranos, y recibió una mirada sombría que lo sobresaltó. Na-wook se disculpó, afirmando que era un imbécil y que le gustaba comportarse así. Al estudiante le costaba seguirle el hilo, así que el protagonista pidió 3 días para planearlo todo, asegurando que solo necesitaba ese breve tiempo antes de reiterarlo una vez más. Nukuk. A continuación, nuestro héroe guardó su habitual silencio frío. A Jung-Tae le costaba asimilar lo que acababa de ocurrir. Na-wook tranquilizó al chico cuando por fin mostró su brazo izquierdo. El chico no podía creer lo que veía. Era difícil de asimilar, mientras quien se lo enseñó prometía corregir sus errores. Nuestro héroe quería dar una lección a cualquiera que hiciera daño a sus seres queridos. Todo el mundo recibió una notificación, incluido Bullfist, que estaba herido. Se había iniciado el sistema de objetivos de combate BTS. Todos se quedaron intrigados cuando se anunció un combate entre estudiantes de primer año. Allí se exigió al líder de primero, Brown, que se enfrentara a un oponente. Eso dejó a todos asombrados, pues no era otro que el propio estudiante de intercambio, considerado un tapado. Con su tatuaje por fin a la vista, nuestro héroe pasaría a considerar todas sus próximas acciones como una forma de defenderse. El BTS, también llamado Battle Target System, tenía reglas indiscutibles. La primera decía que solo quienes no estuvieran vinculados a alumnos de cursos superiores podían conseguir entradas para ver el combate. La segunda norma obligaba a cualquier gran líder a aceptar de inmediato el desafío si lo proponía un aspirante, al que solo se le permitía enfrentarse una vez a cada líder nominado. La tercera regla implicaba que los combates serían sin armas y con total imparcialidad. La cuarta establecía que, si un aspirante desfavorecido se convertía en líder,
todos sus compañeros del mismo curso tendrían que someterse a él. La última regla decía que el juicio final y definitivo correspondía al rey de la escuela. Según Jung-Hoo, Will lo explicó con pasión, y por eso los demás en el hospital lo miraron de forma extraña. Al verlo hablar solo, el chico, avergonzado, se sonrojó, porque todos creyeron que había sufrido algún daño cerebral. De repente, su teléfono empezó a sonar. Hydra le preguntó si veía bien. Bullfist empezó a pensarlo. Ahora, en plena arena, Na-wook estaba a punto de hacer lo impensable. Y así, los dos gigantes se encontraban ya cara a cara. Todos quedaron intrigados por lo pronto que habían comenzado los combates de BTS. Teniendo en cuenta que aún no se había celebrado la ceremonia oficial del ascenso del líder del primer nivel, fue entonces cuando los estudiantes se dieron cuenta de que solo quienes habían sido seleccionados por los de tercero podían participar en el BTS, lo que les hizo preguntarse por la identidad del protagonista. Y a pesar de que era un alma misteriosa, no podían discutirlo, ya que el rey de la escuela ya lo había aprobado. En ese momento, los de primer año se quedaron atónitos. Cuando por fin llegaron, sus superiores hicieron su entrada. Todo el alumnado se quedó quieto y se puso firme para saludar a los de segundo. Oh Chang-seok, el jefe del 98 y el más fuerte de los de segundo, exigió de forma irritada saber el motivo del caos. Zombie señaló que toda la escuela era un caos mientras sus amigos permanecían en silencio. Susie miró al gigante inquietantemente calmado y se quedó desconcertada, pues era el tipo de hombre que le gustaba. Al enamorarse perdidamente del protagonista, la chica salió corriendo de repente hacia sus compañeros que estaban recibiendo tratamiento. Algunos estudiantes la siguieron corriendo por la sala. Su belleza captó la atención de los alumnos de primero. El oso pardo, intrigado, era uno de ellos. Dicho esto, se dio la vuelta y saludó formalmente a los de segundo. Los alumnos de último curso miraron al estudiante de intercambio, que se quedó quieto, y le exigieron más respeto. Luego lo ignoraron y siguieron su camino. Entonces, el estudiante de segundo curso se sentó. Cuando le preguntaron por el héroe detrás de todo el problema, Zombie explicó que era un estudiante de traslado que llegó ayer. El 98 se sintió interesado por el gordito que solicitó un BTS al día siguiente de llegar. En ese momento, los de segundo curso se vieron abrumados por una presión súbita. Al ver que sus superiores estaban a punto de llegar, todos se levantaron en señal de respeto. Tanto el oso pardo como el tigre también notaban esta presión aplastante. El jefe de segundo curso no pudo evitar admirar el poder de sus superiores. Y así, por fin llegaron. Los de último curso por fin hicieron su entrada. Oh Chang-seok instó a sus hombres a ponerse de inmediato firmes y quietos para llegar a un acuerdo con los de tercero. Todos saludaron a los de cursos superiores con una sola voz fuerte y unida. El número 4 pensó que el saludo era demasiado ruidoso, y el número 6 dijo cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vieron a los de tercero. El número 5 parecía cansado, mientras que el número 3 permanecía imperturbable. Kim Tae-hee señaló lo difícil que era ver. Chang-seok, el líder de los de segundo, se esforzó al máximo por mostrarse humilde. Se inclinó un poco hacia adelante para ver mejor y se horrorizó al ver que esa persona estaba de pie entre los de tercero. A un solo paso de este individuo, toda la escuela empezó a temblar. Aquella presencia imponente no era otra que la del líder de tercero, Ma Seok-pil, también conocido como King. Dicho esto, el gobernante de la escuela por fin entró. Todos volvieron de inmediato a sus asientos, incluido King. Todos estaban intrigados por él, pues era quien dirigía la escuela. Nadie podía apartar la mirada de su impresionante atractivo. Ma Seok-pil empezó a hablar, afirmando que sería breve y que hacía mucho tiempo que no se veía el BTS. Luego señaló que muchos se preguntaban por qué se dejaba participar en la BTS a alguien sin nombre, como el aspirante de hoy. Entonces, Kim afirmó, con tono amenazante, que era su voluntad, dejando a todos sobresaltados. Con sus súbditos diciendo que habían entendido, el rey decidió iniciar las festividades. Así, Zombie haría de árbitro en el combate de primer nivel de la BTS, enfrentando al gran líder, el oso pardo, con muchos seguidores, contra el estudiante transferido, con unos pocos amigos apoyándolo, entre ellos un líder de grupo herido. El rubio explicó que el combate acabaría en cuanto uno admitiera la derrota, cayera o surgiera algún tipo de problema. El veterano tocó entonces las partes íntimas de sus subordinados y afirmó que era la única zona que tenían prohibido tocar. Dicho esto, el combate por fin comenzó. Los vítores llenaron la arena cuando Park Ki-duk lanzó el primer puñetazo. Na-wook bloqueó de inmediato la defensa de hierro y enseguida interceptó el segundo ataque. El gran líder bombardeó al recién llegado con una ráfaga de puñetazos, pero este se limitó a estar a la defensiva. Esto provocó al oso pardo, que interpretó la falta de ofensiva como una forma de menosprecio. Al asumir que el estudiante transferido le estaba menospreciando, se marchó hecho una furia. Lanzó una serie de puñetazos potentes que logró hacer retroceder a Na-wook. Sus secuaces estaban muy complacidos con su actuación,
pero el de tercer curso afirmó que quien dominaba el combate era, en verdad, su oponente. Todos estaban intrigados por el alma bondadosa, que aguantó todos los puñetazos que le lanzaron. Pero lo más sorprendente era que quien parecía quedarse sin aire era el propio atacante. Park Ki-duk se dio cuenta de que estaba en una situación complicada, pues, aunque era él quien atacaba, no podía evitar sentir que era él quien recibía el daño. Y justo cuando empezó a preguntarse el plan del protagonista, se le acercó con su tono despreocupado de siempre, instándole a que solo pidiera disculpas para poder mostrarle clemencia. Pero el orgulloso oso pardo se negó a hacerlo. Nuestro héroe afirmó que esta sería su última oportunidad para enmendar las cosas. El gran líder se quedó conmocionado al verse tan agotado, así que, molesto, supuso que aquel cansancio era obra de un individuo en particular. Hace 3 horas, el oso pardo le dijo al afro que su rival sería el estudiante de intercambio al que Sudako humilló. Y justo cuando el flacucho empezó a decir lo fácil que sería este reto, de pronto chocó con alguien. El matón se volvió hacia quien había chocado y le exigió que se disculpara, pero enseguida se dio cuenta de que era Sudako. El alumno de tercero se molestó porque le llamaran por su nombre tan informal, así que el de cursos inferiores se corrigió y se disculpó formalmente por su arrogancia. El de tercero se quedó entonces mirando al gigante que tenía delante, antes de señalar lo irrespetuoso que era todo aquel ascenso. Sudako estaba especialmente interesado en el líder de los nuevos novatos, y justo cuando el joven Ganawan empezó a soltar palabras irrespetuosas, el mayor se lanzó rápidamente hacia él, y en un instante se encontraron a pocos centímetros el uno del otro. Sudako sonrió y afirmó que el oso pardo perdería. El alto le pidió que lo aclarase, así que explicó que no sería capaz de imponerse al protagonista, señalando lo débil que era y asegurando que debería rezar para que se cancelara el combate. Los secuaces del alto intentaron calmarle, diciéndole que el veterano solo hablaba así para salvarse. Aún así, esto le inquietó mucho y empezó a dudar de su victoria. El oso pardo volvió en sí gracias al alma bondadosa, quien le instó a responder. Dicho esto, cuando el delegado de clase se marchó muy enfadado, uno de los vigilantes se dio cuenta de que el jefe de los de primer año estaba más emocionado que en la competición del primer año. Siguió acribillando a nuestro héroe a puñetazos, golpe tras golpe, pero para su gran sorpresa, su oponente no pareció impresionado. Su imponente figura pareció agrandarse aún más cuando recurrió a la absorción de su técnica. Nadie podía dar crédito a lo que veía. Con la técnica ya completada, Nawok señaló que su oponente había rechazado la misericordia que él le había concedido. Y entonces recordó un viejo dicho, afirmando que todo el mundo debería medirse con alguien de fuerza equivalente. El muchacho que acababa de pronunciar esas palabras se tomó un momento para asimilarlas antes de decidir revivirlas, arremetiendo contra su oponente para purgarlo de sus pecados. El protagonista le instó a que mirase con atención. El oso pardo se vio desbordado por aquella fuerza tan extraña. Entonces, nuestro héroe decidió recurrir a su técnica conocida como puño derecho, limpieza del corazón, 50 libras, que ejecutó únicamente con la mano derecha. El jefe de primer nivel, tras recibir una paliza, por fin entendió que su oponente estaba loco, y sin más, el oso pardo quedó bajo una lluvia de golpes. Dicho esto, Park Ki-duk se encontró totalmente incapaz de respirar. Sus secuaces no podían dar crédito a lo que estaban viendo. El más alto no lograba creer el poder de su oponente. Nuestro héroe le instó a disculparse para que todo se resolviera, antes de sacar del bolsillo un paquete de cigarrillos. El árbitro le reprendió al instante por intentar fumar, ya que iba contra las normas. Mientras tanto, el oso pardo no aceptaba que iba a perder. Metió la mano en el bolsillo, sacó una manopla metálica, y por sorpresa, golpeó a nuestro héroe en la cabeza con ella. Para horror de su amigo, había sangre salpicada en el suelo. Sangre perteneciente a un hombre inocente. Al ver esto nadie podía dar crédito a sus ojos, y por eso gritaron que el oso pardo había roto las reglas, al comprobar que había recurrido a un arma para derribar a su oponente. Los espectadores se quedaron boquiabiertos ante el giro de los acontecimientos. A Susie le costaba creer lo que acababa de pasar, y el árbitro también estaba sorprendido, pero justo cuando iba a descalificar al chico por usar un arma, lo interrumpió el sonido de unas carcajadas. Intentó llamar al guepardo, pero volvió a ser interrumpido. El zombi, molesto, se dio la vuelta para ver quién era ese insolente y se quedó horrorizado, pues no era otro que el propio rey, que se reía a carcajadas. Su risa siniestra hizo que un escalofrío recorriera la espalda de cada estudiante. El zombi intentó detener la pelea, pero el jefe 97 le instó a reanudarla. Ninguno de los estudiantes estaba convencido. Al ver que se había incumplido una de las reglas sagradas, el árbitro intentó protestar, pero no había lugar para la discusión. Dicho esto, el rey le instó a reanudar el combate, gritando su orden a toda la escuela.
Su voz creó una onda de choque tan poderosa que incluso hizo que algunos alumnos se desmayaran. El estudiante de segundo curso se halló frente a un poder imponente contra el que nadie podía pelear. Este era el verdadero poder del gobernante de la escuela, y dicho esto, no le quedó más remedio que reanudar el juego. Bullfist estaba especialmente irritado por aquella locura, así que intentó levantarse de la cama pese a su lesión, pero la enfermera se lo impidió. La devastada hidra cayó al suelo, incapaz de comprender semejante locura. Al ver que el protagonista estaba herido y ya abatido, Susie también cuestionó las palabras del rey. Mientras tanto, el oso pardo, ya fuera de sí, recordó las palabras de Sudako, que estaba por debajo del estudiante transferido. El rey le instó a acabar el combate y vio al bárbaro lanzarse para rematar a nuestro héroe. Pero en ese preciso instante, alguien salvó al gordito al recibir el puñetazo en la cara, antes de caer al suelo. No era otro que Yang Tae, quien dejó atónito a su amigo con su heroísmo. Con esto, el líder actual de primero vio a dos perdedores tirados en el suelo ante él y se quedó confundido. Pero, justo entonces, el imponente mandamás del instituto le instó a acabar la pelea. En aquel entonces, un hombre arremetía contra alguien, tanto verbal como físicamente, dominado por la ira. Era el joven Park Ki-duk, que detestaba la vida y a quien ese hombre llamaba inútil. Años después, mientras luchaba, no pudo evitar dar sentido a sus palabras. Entonces, el chico asestó un golpe devastador que le permitió imponerse a su oponente. El joven oso se sentía agradecido con aquella persona, que le hizo ver lo resistente y la fuerza de voluntad que tenía. Tras los vítores de los niños cercanos, el chico, que se creía inútil, por fin halló algo en lo que era bueno. Aunque en cada combate dejaba a sus rivales a sus pies, Ki-duk se dio cuenta de que el cariño de los demás era proporcional a sus victorias, lo que significaba que debía ganar a cualquier precio, diciendo que aumentaría sus visitas si alguna vez perdía. Pero entonces, el protagonista lo sacó del mundo de los sueños y le pidió que se centrara en la pelea. El oso pardo quedó horrorizado, pues el protagonista afirmó que no había vuelta atrás por sus actos. Ahora, incluso los de tercero podían sentir una presión aterradora, pues Nawuk afirmaba que guiaría al chico hacia la redención. Y dicho esto, se utilizó un sello. El joven armado arremetió contra él otra vez, pero él lo esquivó con facilidad con su técnica backstep. Dicho esto, nuestro héroe se preparó, dejando incluso al rey atónito. Y así, por fin estaba listo para lanzar su puñetazo. La abrumadora verdad opuesta por fin se desató. Todos los espectadores se quedaron sin palabras, sobre todo Park Ki-duk, que se encontró ante una fuerza arrolladora. Y así, el golpe final fue asestado. Y, con la victoria de este tapado, nuestro héroe por fin fue coronado jefe. 99. Por aquel entonces, Susie, al echar un vistazo a los concursantes, se encontró con las mejillas enrojecidas. Se había enamorado perdidamente de nuestro rechoncho protagonista, el tipo de hombre que a ella le gustaba. También le gustaba especialmente su barriga redonda. Al ver que le golpeaban en la cabeza, Susie estalló de inmediato, furiosa, ganándose una sonrisa burlona del beagle coreano, lo que la dejó un poco avergonzada. Cuando nuestro héroe luchaba, ella vio que había elegido bien. Con eso, la chica por fin se decidió. Tiempo después, en la escuela, unos alumnos de primero que entraron en su clase se quedaron totalmente desconcertados. Tras ver a Susie, de segundo curso, se sorprendieron especialmente de verla en su humilde aula. Uno de los alumnos intentó recuperar el asiento que ocupaba, pero ella lo amenazó con un tono intimidante por atreverse a dirigirse a ella. El chico, halagado por sus palabras, le permitió seguir sentada allí. Al ver a esa belleza malintencionada charlar con naturalidad con el protagonista, todos envidiaron su increíble suerte. Yang-hoo le pidió con educación que saliera del aula, aunque Susie, hoy en día, ni siquiera los considera humanos. Mientras hablaba con ella, el protagonista decidió pedirle lo mismo, diciendo que el profesor llegaría pronto. Susie, sorprendida por lo buen estudiante que era su nuevo interés amoroso, decidió pedirle que se fuera, pero dijo que antes necesitaba su número de teléfono. Dicho esto, la chica hizo que se marchara, diciendo que más tarde se pondría en contacto con su cariño. Todos los chicos se consumieron de celos al oír a la hermosa Susie referirse así al delegado de clase. Mientras tanto, la delegada de clase, que lo observó todo en silencio, miró lo que tenía en la mano y se quedó decepcionada. Un poco más tarde, un alumno que venía corriendo entró en un aula de primero y les informó de que el nuevo jefe había ordenado que todos se reunieran en el auditorio. Los antiguos secuaces del oso pardo quedaron horrorizados al ver lo mal que habían tratado al nuevo encargado. Sin embargo, los demás estudiantes parecían esperar con ganas la reunión. Dicho esto, todos los matones de primero salieron de sus aulas y se dirigieron hacia el auditorio. Al abrir la puerta, se encontraron ante unas escaleras intimidantes, así como ante una espalda imponente.
Los estudiantes que ignoraban el motivo de la reunión encontraron el ambiente abrumador. Los dos matones estaban especialmente nerviosos. Sin embargo, al ser saludados por el jefe, el del afro fue el primero en devolverles el saludo. Y así, tras un breve silencio, el nuevo líder gritó con todas sus fuerzas, imponiéndose de inmediato ante los demás estudiantes. Aquel alma bondadosa afirmó que no era ningún líder, sino un simple chico de la capital. Y así, bajó del escenario para ponerse a su altura y dijo que, desde entonces, todos debían llevarse bien. A los matones les costó seguirle. Nawuk explicó que no quería ser su jefe, sino su amigo. Bullfist quedó especialmente complacido por aquella amabilidad. Quería que le vieran como alguien que podría ayudarles en momentos de necesidad, afirmando que, sin duda, algún día se verían obligados a apoyarse los unos en los otros. Luego afirmó que todos eran útiles y que desde entonces debían vivir con propósito. Después, les prohibió robar a otros niños. Nawuk les pidió entonces que recordasen siempre que cada uno debe enfrentarse a un oponente de su mismo nivel. Al final, el gigante amable afirmó que todos debían arrepentirse juntos para graduarse en paz, y pidió a quienes estuvieran de acuerdo que gritasen «Aye». Con eso, tomó una honda respiración y fue el primero en gritarlo, pero solo se encontró con un silencio confuso. Algunos de los alumnos, avergonzados, supusieron que se trataba de algún tipo de grito de guerra. Solo entonces lo gritó Young Tae, seguido por Young Hu y también por Hwang In-sin. Toda la clase de nuestro héroe respondió positivamente a su petición. Y dicho esto, todos gritaron «Sí» a la fuerza. Frente a su nuevo líder, que quedó satisfecho, el chico se dio cuenta de lo bondadosa que era el alma del protagonista, afirmando que era una persona maravillosa. A diferencia de él, Young Tae empezó a admirar al chico de la capital, y así Nawuk consiguió un ejército de nuevos amigos. Desde entonces habían pasado 7 días. Los matones de primero habían dejado de acosar a los más débiles. El empollón les dijo a los 2 estudiantes que tenía rango en ese juego, y ambos le insistieron para que los agregara como amigos. Fue un ejemplo perfecto de la paz que se había instaurado entre los de primero. Susie le preguntó al héroe si tenía algo que hacer después de clase. Ella propuso ir a comer algo, o incluso ir a un karaoke, además de sugerir entrar en una sala de DVD, dejando a todos desconcertados, hasta que el chico gordito afirmó que tenía una cita, lo que dejó a Susie con una expresión sombría, al darse cuenta de que iba a ver a otra chica. Pero para su sorpresa, el chico afirmó que era una cita de estudio. Nawuk quería estudiar hoy con la delegada de clase. La chica giró inmediatamente la cabeza para ver de quién estaba hablando, y al seguir la mirada de los demás estudiantes, se encontró mirando a una empollona concentrada en sus estudios. Dicho esto, el interés amoroso de segundo curso quería estudiar, pero le exigió una cita, afirmando que debían tener una mañana. Bullfist afirmó que él y sus amigos ya habían reservado el autobús para el día siguiente, lo que irritó a la chica. Susie incluso aseguró que se metería en un buen lío si volvía a molestarla. Antes de hacerlo, los amigos de Young Hu empezaron a compadecerse de él al ver lo poco popular que era entre las chicas. Ese mismo día, tras clase, la delegada se encontró con el nuevo líder del curso, Kang Min-ju, y dijo que su presencia podría causar problemas, dejando al chico intrigado. Entonces, explicó que a su superior no le agradaba que estuvieran juntos. La delegada de clase quería evitar cualquier malentendido, dado que solo estaba allí para dar clases particulares al alumno transferido. Entonces inclinó la cabeza y vio al gigante bonachón mirándola raro. Cuando la confusión empezaba a aparecer, él le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo que era adorable, dejando a la chica sonrojada mientras los apremiaba. Poco después, en una cafetería, la delegada de clase le daba al protagonista unas lecciones de inglés. Pero, mientras seguía enseñándole a nuestro héroe, de repente él empezó a bostezar. Al ver aquello, la chica decidió dar por terminada la clase por hoy, y al chico no le supuso ningún problema. Dicho esto, decidieron marcharse. Pero mientras recogía sus cosas, la chica se fijó en los objetos de su mochila. Entonces le dio la medicina al protagonista, al ver lo herido que estaba por su última pelea. A ella le costó explicarse, pero el chico dijo que una alumna de cursos superiores ya le había ofrecido esos mismos medicamentos. Así, la delegada de clase decidió recuperarlos. Pero al ver lo triste que parecía la chica, nuestro héroe se puso la tirita en la cabeza, expresó su agradecimiento por el medicamento, asegurando que lo utilizaría, y la dejó encantada. Con eso nuestros héroes decidieron no demorarse para coger el tren. Mientras tanto, los antiguos matones de Kiedak se esforzaban por contactar con él. Uno de ellos le preguntó a Afro qué opinaba del nuevo jefe. El tercero señaló que era una persona amable con la que podrían llevarse bien. Sin embargo, al chico le costaba creerlo, pues recordó la gloriosa época que habían vivido bajo el oso pardo, pero en ese momento, el estudiante chocó con alguien. Afro se disculpó al instante por su descuido.
El matón quiso armar un escándalo, diciendo que le dolía mucho el brazo, lo que obligó al chico a disculparse otra vez antes de irse. Solo entonces, el hombre adulto exigió al chico que se acercara. Afro se dio cuenta de que estaba en una situación complicada. Su amigo le instó a mantener la calma, ya que pelearse por nada solo podía traer problemas. El chico no tuvo más remedio que aceptar esa lógica y volvió a disculparse con el hombre. Este empezó a burlarse de él por comportarse con tanta educación, antes de afirmar que toda esta generación carecía de modales. Su amigo intentó intervenir y dijo amablemente que había sido un error suyo, pero el adulto de repente le dio un puñetazo por disculparse por su amigo. Al ver lo violento que era aquel matón, Afro decidió atacar, pero falló y recibió una patada en el estómago. Mientras caía al suelo, el hombre empezó a burlarse de él. Luego instó a sus amigos a que le ayudasen a atacar al estudiante de instituto. Y dicho esto, el joven gamberro se vio bajo una lluvia de chanclas, mientras no dejaban de insultarle y golpearle. Entonces vio un ladrillo cerca y decidió que no iba a aguantar más. En ese momento, los amigos del chico sujetaron al adulto, y en un arrebato de adrenalina, el estudiante de instituto se lanzó a matarlo, algo que sus amigos no esperaban, cuando de repente una mano lo detuvo. El chico, furioso, se giró para ver quién interfería y vio que era su compañero de curso superior, Su Dogo, con una camiseta de tirantes. Luego se marchó, indignado porque estaba a punto de golpearlo con un ladrillo, pero Dogo dijo que ya había contactado con las autoridades. Dicho esto, los adultos no tuvieron más remedio que irse derrotados cuando el estudiante de instituto les exigió que se largaran, pues sabían lo que más les convenía. Hace unos minutos, mientras trabajaba, el estudiante de tercero vio una pelea cerca. Al reconocer a algunos compañeros de cursos inferiores en ella, Sudoku dijo que no tenían nada mejor que hacer. Solo entonces se dio cuenta de que el que estaba tirado en el suelo había agarrado a escondidas un ladrillo. Al comprender lo que planeaba hacer, el alumno de último curso no tuvo más remedio que intervenir de inmediato para evitar un asesinato. Más tarde, los de cursos inferiores le dieron las gracias a su superior, que aseguró que no había sido nada, y aún así se inclinaron para agradecérselo. Una vez más, Afro se levantó el sombrero para ver si el superior seguía allí. Sudoku decidió hablar, pero mientras los juniors aterrados esperaban un castigo o una reprimenda, él solo les aconsejó que no arruinaran sus vidas con un único acto, dejándoles muy agradecidos. Dicho esto, el alumno de tercero finalmente se marchó. Entonces, Sudoku se dio cuenta de que acababa de comportarse como un viejo, pero su jefe le llamó y le instó a darse prisa, haciendo que volviera corriendo al trabajo. Dicho esto, los chicos decidieron irse a casa tras un día largo. Más tarde, esa noche, Afro pidió en el chat de grupo que disfrutaran mientras él buscaba al líder desaparecido. Solo entonces el estudiante de instituto vio a una chica con 3 chicos. Al notar que era una cara conocida, se molestó aún más, pues le había pedido muchas veces que no trajera a sus amantes cerca de su casa, y se horrorizó al entender lo que estaba pasando. Como los 3 que le estaban tirando la caña tampoco eran desconocidos. La chica se apartó enseguida de ellos mientras les pedía a los chicos que dejaran de hacer el tonto. El hombre, muy enfadado por aquel rechazo, decidió recurrir a la violencia, pero el vacío intervino de pronto y se llevó la bofetada de la chica, dejándola sorprendida por lo rápido que había aparecido. El matón, molesto, empezó a preguntarse quién era el aguafiestas, hasta que, al mirarlo bien, se dio cuenta de que era el mismo estudiante de instituto al que había apalizado antes. Esto le enfureció enormemente, ya que supuso que el minero era un acosador. Afro les instó a que se fueran, alegando que ya había contactado con las autoridades, lo que dejó al delincuente aún más furioso al ver que el chico creía que con mencionar a la policía bastaría para ahuyentarlos. Y con eso, le dio una patada en el estómago con todas sus fuerzas y lo dejó en el suelo, retorciéndose de dolor. Para horror de la chica, el estudiante de instituto intentó levantarse desesperadamente. La chica le gritó al delincuente por lo que había hecho. Al ver lo molestos que eran esos dos, el hombre decidió encargarse de ellos. Empezó por la chica y se abalanzó sobre ella, pero el chico volvió a intervenir y la protegió con su cuerpo por segunda vez, haciendo que él cayera al suelo. Igual que la última vez, el matón volvió a enfurecerse por culpa del estudiante de instituto, y sin piedad, le dio una patada en la cara antes de empezar a pisotearle. Ahora, bajo los pies del delincuente. Igual que la última vez, el joven se sentía muy molesto. En ese momento, vio una piedra cerca. Al verlo, lo primero que pensó fue usarlo como arma para, por fin, acabar con su acosador. Solo entonces recordó las sabias palabras de su superior. El chico se sintió muy irritado al recordar algo tan acertado en su momento más bajo. Solo entonces se oyó el sonido de un silbato. Por fin habían localizado a los delincuentes. Al ver esto, decidieron de inmediato huir del lugar. Pero mientras escapaban, el agente corrió hacia el chico. Lo revisó rápidamente, así que Afro confirmó que estaba ileso antes de dar las gracias al hombre por su preocupación.
La chica se quedó atónita al descubrir que él era capaz de expresar gratitud, lo que dejó al apaleado muy molesto. Aún así, decidió dejar el asunto y pedirle que regresara a casa con él. Entonces, la joven tomó de la mano a su salvador cuando él pidió la cena, lo que hizo que ella le regañara por no haber comido nada en todo el día. Al día siguiente, en la escuela, el joven le contó a su amigo su aventura nocturna y empezó a quejarse de la mala suerte que había tenido. En ese momento, uno de los tres se puso alerta al ver que el jefe, con sus amigos, iba hacia ellos. Así que los tres enderezaron la postura y se apartaron. El jefe y sus hombres pasaron junto a ellos. Entonces, Afro abrió los ojos para ver si el que mandaba ya se había ido, pero se encontró con que el gigante amable lo miraba fijamente, como si le escrutara el alma. El chico, asustado, preguntó si había algún problema. El jefe 99 dijo que no hacía falta que se apartaran. Afro quedó confundido, mientras el protagonista explicó que esas cosas no se hacen entre amigos. Luego se dirigió al chico, Dayoku, y desconcertado de que el jefe supiera su nombre, le preguntó por sus heridas, mientras Afro decía que se había caído por las escaleras. Su jefe respondió, «Ga», dejándolo muy confundido. Entonces el protagonista gritó, «Ga», otra vez, exigiendo saber el nombre de quien le había hecho daño. Dayoku intentó mantener su versión, ahora frente a su nuevo amigo. Nuestro héroe le preguntó si se había cepillado los dientes. Entonces gritó, «¡Ay!». Protegía a aquel a quien había instado a librarse de su horrible aliento y saliva. Los demás chicos dijeron que también estaban listos. Este apoyo repentino sorprendió a los tres delincuentes. Nowuk estaba furioso, porque alguien había maltratado a su compañero, Daoku. Luego, el protagonista y sus amigos fueron a buscar al responsable. Esta parte de la ciudad parecía animada y festiva. Hydra llegó corriendo y les preguntó a sus amigos si habían oído cierto ruido. Los chicos se quedaron intrigados, y entonces él afirmó que era el sonido de su joven sangre, bombeando en este lugar magnífico y placentero. Justo cuando echó a correr, diciendo que llegaría tarde a casa, vio a una dama hermosa. Hydra se le acercó al instante, pero cuando iba a actuar, ella, molesta, le pidió de inmediato que se fuera, llamándolo idiota. Ella no paraba de insultarle, molesta porque se hubiera atrevido a acercarse. Y con eso, lo echó, diciendo que su cara era repulsiva. Con eso, los amigos del chico no pudieron evitar compadecerle, ya que aquella experiencia fue bastante dura. Dayoku le aseguró al protagonista que no tenía por qué hacer ese tipo de cosas por ellos. Su amigo estuvo de acuerdo, diciendo que no sabían si el agresor estaría allí, y propuso volver, pero el líder insistió en que, después de eso, debían ir a divertirse un poco. En ese momento, Afro por fin divisó al hombre que estaban buscando. Dicho esto, nuestro héroe llamó a su amigo y le instó con firmeza a ponerse en marcha. Dicho esto, los estudiantes de instituto se dirigieron al lugar donde estaba el matón. Los guardias de la puerta, al verles acercarse, les pidieron que se marcharan. Como no se permitía la entrada a los mineros, el gigante bonachón afirmó que estaban buscando a alguien dentro. Sin embargo, a los de la puerta no les importó nada, así que nuestro héroe no tuvo más remedio que usar su técnica, los ojos del tigre sexy. Luego les ordenó rápido que se apartaran. Y así, quienes antes prohibían a los estudiantes de instituto entrar, dejaron pasar a nuestro héroe al edificio. Mientras tanto, a sus amigos, que lo habían visto todo, les costaba entender lo que acababa de pasar ante ellos. Mientras tanto, dentro se oían choques de vasos. El matón y sus amigos lo pasaban bien. Le aseguró a la chica que iba con él que el día anterior se había encontrado con el mismo tipo molesto. Y cuando ella le preguntó qué pasó, él dijo orgulloso que le dio una paliza para evolucionar. La chica dijo que le parecía divertido, pero enseguida se fue. Sobresaltados, todos sintieron miedo de repente y miraron hacia la puerta, solo para encontrar un par de ojos imponentes mirándoles fijamente. Dicho esto, el jefe 99 entró en la habitación. Al ver el afro, el adulto reconoció al estudiante de secundaria y enseguida empezó a reírse de él, diciendo que debió de ir llorando con sus amigos. Dayoku se sintió incómodo. Su amigo aseguró que solo le exigían una simple disculpa. La chica se fijó de inmediato en nuestro héroe. Acto seguido, con la mirada imponente, le pidió que no interviniera en este asunto. Eso no le concierne. Así, la mujer se dio cuenta de que se estaba sonrojando ante un menor. Al ver esto, el matón se golpeó la cabeza contra la mesa. Sus amigos empezaron a temer lo peor. El hombre estaba muy irritado por el estudiante de instituto gordo, a quien le pidió que se marchara, pero, al no obtener respuesta, no tuvo más remedio que repetir sus palabras. Seong-wook reafirmó otra vez que solo querían que el hombre se disculpara de verdad con su amigo. Sin embargo, el delincuente no pudo evitar verlo como un montón de tonterías. Harto ya, el hombre adulto decidió lanzarle un puñetazo al estudiante de instituto. Dicho esto, el gigante bonachón decidió recurrir a una técnica secreta para reforzar los abdominales, protegerse del golpe que se le venía encima y, de paso, romperle el brazo al matón.
El hombre se encontró maldiciendo de dolor. Nuestro protagonista miró a su amigo y le explicó que los matones no querían darle la justicia que se merecía. Entonces dijo que él y el resto del grupo podrían ponerse violentos por su culpa. A Afro le costaba creerlo. Voz 99 explicó que ve a su amigo como de su propia familia, así que siempre deberían ayudarse mutuamente. Nuestro héroe le afirmó a Dayoku que lo considera de la familia. Dicho esto, el chico señaló lo inútil que era y el tremendo idiota que es su jefe. Dicho esto, Afro expresó al chico Alma su gratitud de corazón, ya que por fin lo reconocía como su líder. Y así, tras un rápido choque de puños, Na-wook le preguntó a su amigo si era consciente de cuál sería su siguiente acción. El chico sonrió y aseguró que guiarán a esos matones hacia la redención. Dicho esto, el del brazo roto se encontró frente al protagonista usando su técnica depredador. Así, el estudiante de instituto emitió un aura que abrumó a los hombres adultos presentes. Esta técnica, utilizada por el minero, tuvo otro efecto en las mujeres adultas. Los amigos del gigante gentil se dieron cuenta de que la acción ya había empezado. El matón se sintió muy molesto. Na-wook le dijo que había tirado por la borda la misericordia que le había mostrado. Justo cuando el matón iba a decir su identidad para intimidar al chico, Nuke le pidió que dejara de comportarse como un niño. Entonces, con una rabia más negra que nunca, el hombre exigió saber el origen del muchacho antes de jurar que lo eliminaría. Nuestro héroe le aseguró que no necesita saber esa información. Al ver que era el adulto quien había cometido un error, el matón se aterrorizó aún más. Na-wook explicó entonces que, aunque uno no pueda vivir como un santo, debería evitar causar problemas a los demás. Así, el gigante amable le aconsejó cortésmente que empezara de cero, cuando de repente entró alguien preguntando por Jinsu. Los estudiantes de instituto se quedaron intrigados cuando, de repente, apareció un grupo de hombres que parecían una banda. El matón se rió, diciendo que sus agresores ya estaban condenados. Entonces, el que fumaba volvió a preguntar por Jinsu. Hydra se sobresaltó al darse cuenta de que él y sus amigos habían quedado acorralados por los hombres trajeados. Justo entonces, alguien apareció por detrás del hombre. Aquel se mostró intrigado por la gran cantidad de menores en el local. Hwang y Shin empezaron a sudar a mares cuando se acercó. Incluso Jung Tae y Jung Hoo quedaron en guardia. Dicho esto, por fin se detuvo. El hombre corpulento, que se presentó como antiguo alumno de Gukjeong de la promoción del 94, exigió a los estudiantes de instituto que se identificaran. Los chicos se dieron cuenta de que estaban en una situación difícil, ya que aquel hombre era de una promoción antigua y se había graduado en su mismo instituto, y justo cuando empezaban a discutir si rogar podría salvarles la vida o no, el hombre les hizo callar y se enfadó al instante. Jung Tae intentó alegar que solo estaban de paso. Sin embargo, al hombre le costaba creerle, ya que estaba dentro de un edificio prohibido para menores. Al fracasar la negociación, el responsable dio órdenes y pidió a sus hombres que redujeran a los intrusos. Los adultos anhelaban la oportunidad de apalear a unos chicos que sabían que estaban en una situación difícil. Bullfist se dio cuenta de que cualquier paso en falso podría meterles en problemas aún peores. Por eso, le pidió al protagonista que pensara un plan. El jefe salió por la puerta y se tomó un momento para analizar la situación. Afro le aseguró que le seguirían pasara lo que pasara. Sus dos amigos confirmaron que estaban listos. Hydra estaba especialmente exaltado. Jung Tae, que estaba de acuerdo con ellos, pidió al líder que diera su orden. Todos esperaban la decisión de su amigo, que esbozó una suave sonrisa. Na-wook explicó que, en ese momento, hablar no servía de nada, por lo que debían recurrir primero a la violencia y luego pedir a sus hombres que no causaran ningún daño. Fuera de toda proporción. Y cuando el líder gritó, ¡Aye!, toda la manada respondió a su grito de guerra con voces poderosas. Así, los estudiantes de instituto lograron intimidar a hombres adultos. Al ver esto, el jefe se enfureció especialmente, pues no eran más que simples mineros. Y así, el de la 94 ordenó el ataque, haciendo que sus fuerzas volvieran en sí y se lanzaran contra los niños que habían decidido plantarles cara sin miedo. Justo cuando uno de los hombres estaba a punto de asestar el primer puñetazo, se encontró con una puerta en plena cara. El camarero que entró en la habitación era Sudako. Los alumnos menores se quedaron intrigados al ver a su compañero mayor, que los halló en una situación extraña. Al ver que los intrusos reconocían al camarero, los matones asumieron al instante que era de su banda. El veterano volvía a buscarse problemas por culpa de sus compañeros de cursos inferiores. Cuando los tres guardias se abalanzaron sobre él, el alumno de tercero, alerta, esquivó al instante el primer puñetazo. Siguió evitando los golpes sin alzar los puños. Sudonko exigió saber por qué tanta agresividad. Luego esquivó un puñetazo que cayó sobre su plato, y así de simple, lo que había en él acabó hecho pedazos en el suelo.
Esto enfureció a Sudanko, que volvió a esquivar el golpe del hombre, pero esta vez lo agarró del cuello de la camisa y le clavó la rodilla de lleno en la barbilla. Así, el primero de los tres quedó fuera de combate, mientras el segundo intentó atacarle por la espalda, pero el estudiante se agachó y no le dio tiempo a reaccionar antes de, al fin, asestarle un gancho ascendente. El camarero enfurecido aún no había acabado. Mientras lo acribillaba con una ráfaga de puñetazos, el esbirro no aguantó más. Sudarko decidió dar el golpe final y pateó al hombre con tanta fuerza que lo hizo volar contra la pared. Al ver aquello, el tercer atacante se quedó horrorizado. Solo entonces se percató del estudiante de instituto sediento de sangre, listo para atacarle. Entonces Sudarko le asestó un potente puñetazo, lo bastante fuerte como para hacer que el hombre adulto perdiera el conocimiento. En ese momento se dio cuenta de que no podría conservar su trabajo. Todos los estudiantes hacían todo lo posible por imponerse a sus adversarios adultos. Todos salvo uno. Hydra yacía derrotado en el suelo. El agresor disfrutaba pisoteándole cuando de pronto recibió un puñetazo volador que lo tumbó, dejándolo boca arriba. Tae fue enseguida a ver cómo estaba su amigo, pero Instinct dijo que estaba bien y que había visto algo en el suelo. El chico se puso rápido en alerta al ver que su amigo, que intentaba ayudarle, estaba a punto de ser blanco de un ataque sorpresa. De repente, alguien embistió al atacante y lo lanzó a los pies de sus compañeros. No era otro que Daok-gun, quien le pidió a su amigo que no se distrajera. Jung Tae se sintió complacido con aquello y agradeció a su salvador. El chico al que había derribado se levantó rápido y aseguró a los estudiantes de secundaria que pagarían por lo que habían hecho. Mientras tanto, dos estudiantes de secundaria se vieron rodeados por muchos adultos. Full Fist estaba ahora espalda con su compañero de curso mayor. El más joven pidió una explicación y al oír a Sudago quejarse de que estaban causando problemas en su trabajo, por fin entendió por qué su compañero, que trabajaba hasta tan tarde, siempre estaba cansado en el instituto. Aunque dijo que no le importaba, Sudago reprendió al instante a su subordinado por su mala educación, y el chico señaló lo frecuentes que son esas quejas. Dicho esto, el mayor dijo que para él todos los de la promoción 99 eran iguales, mientras golpeaba a uno de sus muchos oponentes. Y mientras todos seguían peleando, el protagonista sintió que algo se acercaba a alguien y luego lo elogió por su actuación, diciendo que solo eran estudiantes de instituto normales. El hombre al mando se mostró entusiasmado, diciendo que hacía mucho que no tenía ocasión de humillar a alguien. Dicho esto, los dos jefes estaban ya frente a frente. Jung Tae, con Jung-Hoo y los demás estudiantes, miró a los dos gigantes, que se dedicaban miradas sombrías. El adulto decidió dar el primer paso, y en un abrir y cerrar de ojos, el joven sintió un puñetazo bajo la visera de su gorra. Un puñetazo que esquivó con facilidad. Nuestro héroe se mantuvo imperturbable mientras seguía esquivando los golpes que le llegaban, aunque algunos lograron arañarle un poco. Pero, al final, el adulto asestó un puñetazo serio que consiguió apartar al minero gordo. Aún así, la expresión del protagonista no cambió. Su oponente, en cambio, se quedó desconcertado al ver lo fácil que esquivaba todos sus ataques. Esto hizo que el hombre se entusiasmara aún más. Dicho esto, instó a nuestro héroe a dejar de fingir para salvarse. Al ver que el hombre al mando se quitaba sus bandas de peso, el esbirro se dio cuenta de que aquel día acabaría con alguien herido. Con las pesas en el suelo, a nuestro héroe le intrigó que fueran de un kilo. Entonces, el hombre dijo que se sentía ofendido, pues su oponente lo estaba tomando por tonto. Se dio cuenta enseguida de que el protagonista no estaba dando todo contra él. Entonces, el adulto afirmó que esa voz cambiaría las actitudes al instante, mientras se lanzaba hacia él con un puñetazo terrible. Dicho esto, Boss 99 salió despedido contra la pared, dejando a su amigo preocupado por su seguridad. Nuestro héroe yacía ahora en el suelo, pero su oponente, que sabía perfectamente que había fallado, le instó a que dejara la comedia. El hombre se divirtió con los grandes instintos de combate del muchacho. Nawa se levantó rápidamente y se ajustó la gorra. Dicho esto, el adulto decidió pasar a las presentaciones y se presentó como graduado de la promoción del 94, Lee Man-ho. Todos quedaron conmocionados al saber que era un antiguo alumno de su instituto, sobre todo de la legendaria promoción del 94. Nuestro héroe también se presentó con humildad. Lee Man-ho, intrigado por no conocer el nombre de alguien tan poderoso como el gigante sereno, comprendió al instante que no era de su provincia. Esto emocionó aún más al hombre, que instó a su oponente a acercarse. Seong-wook dijo que medía el nivel de su adversario por sus ataques y, tras decidir tomarse el combate en serio, acortó rápido la distancia y preguntó al que seguía en guardia si lo estaba haciendo bien. Lee Man-ho se quedó atónito al ver una habilidad que le había obligado a entrenar sin parar, incluso con pesas, para dominar la técnica que usaba el héroe.
Eso les hizo creer que estaban a la par, hasta que pronto se dio cuenta de que el protagonista lo superaba en velocidad. Y dicho esto, el hombre adulto fue golpeado contra la pared por un minero. Para horror de sus hombres, el impacto fue tan potente que llegó a dañar la pared de ladrillo. Aunque se dio cuenta de que ya era tarde, el hombre adulto no pudo evitar sonreír. Se sintió intrigado por el protagonista, que solo había dado un golpe, y pensó que lo confundían con un anciano débil. Pero el gigante bonachón dijo que estaba prohibido atacar a alguien en el suelo. Aunque reconocía ese sentido del honor, Lee Man-ho le aseguró al joven que le costaría caro antes de abalanzarse sobre él y soltarle un puñetazo rápido. El protagonista, que lo esquivó y al principio no pareció inmutarse, se dio cuenta enseguida de que se había herido la cara. El hombre, satisfecho, ajustó su trayectoria e hizo un segundo intento. Mientras repetía el mismo ataque, el tercero siguió esquivando los rápidos puñetazos, ganándose 2 arañazos más en la cara. Continuó evitando los golpes sin llegar a contraatacar en ningún momento. En ese momento, el hombre adulto que observaba al minero por fin notó que iba perdiendo velocidad poco a poco. Entonces, Lee Man-ho tomó distancia de su oponente al darle un puñetazo tan fuerte que el impacto lo empujó unos pasos hacia atrás. El hombre adulto reconoció el poder de su joven oponente y quedó sorprendido al afirmar que era la primera persona, tras su líder, que le había obligado a usar toda su fuerza. Lee Man-ho instó al joven a luchar en serio, o se arriesgaría a perder la vida ante su técnica definitiva, el movimiento de velocidad ultra. Dicho esto, el recién graduado se abalanzó sobre el más joven tan rápido como una bala. El hombre adulto no pudo evitar notar que los movimientos del jefe 99 se quedaban atrás en velocidad. Y cuando ya se daba por el gran vencedor, de repente se encontró con un puñetazo. El protagonista logró darle un golpe en la cara con su técnica, réplica rápida. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Un simple adolescente había hecho que un hombre adulto saliera despedido contra la pared. Los secuaces quedaron especialmente conmocionados y preocupados por la seguridad de su hermano mayor. Lee Man-ho oyó de un veterano de la Soul Crew que los había derrotado la Phantom Crew en la capital, formada por 2 hombres que no dejaban de ganar fama en toda Corea. Mientras las 2 leyendas arrasaban a su paso, nadie conocía aún sus identidades ni sus motivos. El hermano mayor, presente en el lugar, describió al primero como alguien de mandíbula marcada y risa de máquina, y al segundo como una persona con el brazo izquierdo tatuado y un vientre indestructible. Lee Man-ho reconoció la técnica del protagonista como un contraataque. Al darse cuenta de que el protagonista encajaba con la descripción de aquel hermano mayor, el graduado comprendió enseguida que estaba en presencia de leyendas e indicó de inmediato lo abrumado que se sentía en ese momento. Mientras tanto, sus secuaces enfurecidos decidieron vengarse por su líder caído, pero Lee Man-ho les pidió que cesaran la pelea. Al final, el hombre adulto afirmó que los niños habían ganado el combate. Poco después, se oyeron carcajadas estruendosas que resonaron por todo el edificio. Lee Man-ho, sentado con nuestros héroes, reía sin parar. Todos quedaron desconcertados cuando el hombre por fin comprendió que había sido un malentendido suyo. Luego se giró hacia el delincuente y le dijo que no le habría ayudado si hubiera sabido que él causó el problema. El matón soltó una risita nerviosa. El hombre, al que muchos miraban fijamente, declaró que no era un escudo para que abusaran de él. Al oír esto, el matón se quedó horrorizado. Se disculpó de inmediato. Con voz temblorosa, Lee Man-ho le ordenó que dejara de hacer el tonto y viviera con honradez, obligándolo a disculparse otra vez. Luego, el responsable afirmó que quienes de verdad merecían una disculpa eran los estudiantes de instituto. Y dicho esto, tras mirar a quien tanto había agraviado, el hombre por fin se disculpó, diciendo que había descargado su ira tontamente por un par de malos días. Entonces, el jefe se acercó al del afro y afirmó que, como este asunto le concernía, él debía tomar la decisión final. Dicho esto, tras pensarlo un momento, Dayoku afirmó que estaba satisfecho con la disculpa e instó al hombre a dejar de causar problemas en su barrio. En cuanto el delincuente aceptó sus condiciones, Seong-wook le pidió que saliera de la habitación. El matón volvió a disculparse, pero justo cuando estaba a punto de irse, Lee Man-ho lo agarró de repente y lo amenazó con romperle los huesos en persona, si alguna vez se retractaba de su palabra. Tras llevarse el susto de su vida, el hombre prometió que cumpliría su palabra. Antes de salir corriendo de la habitación lo más rápido posible, el chico afro se sorprendió al ver lo rápido que se había resuelto todo. Dicho esto, el graduado le explicó al estudiante de cursos inferiores que él también tenía parte de culpa y les dio su tarjeta por si alguna vez necesitaban su ayuda, afirmando que pagaría el doble de lo que debía. También exigió con firmeza que guardaran su número, pues sin duda llegaría un momento en que se necesitaría su ayuda. Dicho esto, Lee Man-ho indicó a sus hombres que se retiraran. Todos siguieron enseguida a la persona a la que admiraban cuando los adultos se marcharon.
Hydra dijo que los había confundido con gánsteres, un error que cometían todos los más jóvenes. Tras este largo día, el líder propuso que cada uno se fuera por su lado, ya que al día siguiente tenían clase. Y justo cuando Young-Hoo estaba a punto de despedirse de sus amigos, Taeyoku decidió hablar. Él y sus dos amigos hicieron una reverencia en señal de respeto mientras agradecían a sus compañeros la ayuda. En ese momento, Volfis afirmó que deberían mostrar su gratitud dándoles algo de tiempo en la sala de informática. Pero justo cuando el afro aseguró que aquello sería imposible, todos se quedaron decepcionados. El líder decidió hablar y decirles que los amigos no deberían ser tan formales entre sí. El joven Tai preguntó entonces por su superior, que se había ido a su otro trabajo. Según Bullfist, mientras hablaba por teléfono, Lee Man-ho se quedó muy satisfecho, ya que su jefe había llamado en el momento justo. Mientras tanto, en la escuela, en la sala de conferencias, se celebraba una reunión. Los estudiantes de segundo curso presentes parecían inquietos, los de tercero parecían preocupados. Pero quien más se enfadó fue su jefe al ver vacíos los asientos de sus compañeros de cursos inferiores. Un alumno de último curso dijo que los de primero eran imprudentes y que ni siquiera se molestaban en ir a las reuniones. Otro de los más fuertes dijo que había que enseñarles disciplina, ya que se les daba mal recaudar fondos. Luego se giró hacia el jefe del 98, quien confirmó que los estudiantes de primer año transferidos que él conocía deberían llegar hoy. Cuando le preguntaron si eran de fiar, Chang Seok puso una expresión sombría y al final sonrió. Mientras tanto, en el pasillo, un chico y una chica paseaban tranquilos por el interior del colegio. Ambos parecían estar tranquilos. El jefe 98 tranquilizó al resto, afirmando que pronto recuperarán el control del puesto de líder subalterno.